Tobirama Senju nació durante la era de las guerras entre clanes, una época en la que no existían las aldeas y los enfrentamientos eran constantes. Los shinobi vivían entre la muerte y la venganza, y la esperanza de vida era corta. Era hijo de Butsuma Senju, líder del clan y hermano de Hashirama, quien más tarde sería conocido como el primer Hokage. Desde niño, Tobirama fue testigo del costo de la guerra, perdió a varios de sus hermanos en combate y esas pérdidas marcaron su carácter. Mientras Hashirama soñaba con un futuro de paz, Tobirama comprendía que ese sueño solo sería posible si se construía con orden, estrategia y sacrificio. Durante su infancia, acompañó a su padre en las batallas contra los Uchiha, el clan rival más poderoso que tenían. Fue en esos años cuando empezó a destacar por su inteligencia y su capacidad analítica. No era impulsivo ni idealista, aprendió a pensar antes que actuar y a observar el campo de batalla con precisión. Cuando Hashirama comenzó a relacionarse con un joven Uchiha llamado Madara, su padre sospechó y envió a Tobirama para comprobarlo. Aquella amistad era prohibida. Ambos clanes descubrieron el vínculo y se enfrentaron, sellando el destino de los dos. Con el paso del tiempo, Hashirama y Madara se convirtieron en líderes respectivos de sus clanes. Tobirama permaneció al lado de su hermano, no solo como guerrero, sino también como consejero. En una de las múltiples batallas entre los Senju y los Uchiha, Tobirama se enfrentó a Izuna Uchiha, hermano de Madara. El combate fue fuerte. Tobirama lo derrotó con una táctica implacable, causando así la muerte de Izuna. Esto lo consiguió gracias a que Tobirama comprendió algo que pocos podían ver con claridad. El mayor poder de los Uchiha también era su mayor debilidad. Su confianza ciega en los ojos que tanto veneraban los volvía vulnerables. Aquellos ojos eran capaces de copiar, prever y analizar cualquier movimiento, pero dependían por completo de lo que veían. Y Tobirama entendió que si lograba romper esa certeza, todo su sistema de combate se derrumbaría. Con el tiempo, esta técnica sería conocida como el Hiraishin no Jutsu, el dios del trueno volador. Con esta técnica, podía desplazarse de manera instantánea, superando los límites de la percepción humana. Ni siquiera el Mangekyo Sharingan podía seguir su velocidad con facilidad. Ese momento fue una muestra clara de su genialidad táctica. Tobirama no solo había creado una técnica letal, sino también una herramienta que desarmaba psicológicamente al enemigo. Los Uchiha construían su confianza en lo que veían, en su capacidad para prever el flujo de la batalla y adelantarse a cada acción, pero frente a Tobirama, esa seguridad se desmoronaba. Ver ya no servía de nada cuando el enemigo se movía más rápido que la percepción misma. Para Tobirama, esa técnica era más que un arma, era una extensión de su manera de pensar, en su visión del mundo. La victoria no pertenecía al que más sentía, sino al que mejor comprendía. Mientras los Uchiha combatían con el corazón, él lo hacía con la razón, y en un mundo donde la emoción podía convertirse en caos, Tobirama eligió la mente como su defensa más poderosa. La muerte de Izuna encendió el odio definitivo de Madara hacia los Senju. Desde ese momento, Tobirama se convirtió en el blanco directo de su venganza, pero incluso así, él no se arrepintió de nada. Para Tobirama, cada decisión debía tomarse con la cabeza fría, sin remordimientos, sin involucrar a los sentimientos. Su prioridad era proteger a su clan y entendía que en la guerra no existían actos limpios y que todos tarde o temprano tenían que mancharse las manos. Posteriormente se daría otro enfrentamiento entre los Senju y los Uchiha, pero esta vez los Senju saldrían victoriosos con gran diferencia. Fue en esta batalla cuando Madara, ya vencido a manos de Hashirama, estuvo a punto de ser asesinado por Tobirama. Él entendía que, mientras Madara siguiera con vida, los ideales de paz de su hermano estarían en peligro. Tobirama fue el primero en reconocer la inestabilidad emocional de los Uchiha. Sabía que su poder provenía de los sentimientos y que esa dependencia los hacía impredecibles. Su fuerza y su destrucción nacían del mismo origen. Por eso, mientras Madara yacía derrotado, Tobirama no dudó en actuar. Para él, eliminarlo no era crueldad, era prevención. Pero cuando estaba a punto de clavar su katana, fue detenido por su hermano Hashirama, quien, fiel a sus ideales pacifistas, le impidió hacerlo. Tobirama trató de hacerle entender que dejarlo vivir era un error, que Madara nunca aceptaría una paz construida sobre la derrota, pero Hashirama, convencido en su visión del mundo, se negó. Estaba dispuesto incluso a sacrificar su propia vida antes que permitir que su sueño de reconciliación se manchara con la sangre de su amigo. Con el tiempo, Hashirama y Madara decidieron detener el ciclo de odio. Hashirama creía que ambos clanes podían convivir, y Tobirama, aunque desconfiaba profundamente de los Uchiha, aceptó la tregua. Sabía que oponerse significaría prolongar una guerra sin fin. Así nació Konoha, la primera gran aldea ninja, construida sobre la unión de unos antiguos enemigos. Tobirama, por su inteligencia, se convirtió en el segundo al mando de la aldea, mientras Hashirama se convirtió en el primer Hokage, líder de la aldea. Tobirama se dedicó a estructurar el sistema,
Creó la Academia Ninja, la jerarquía de rangos, los exámenes Chunin y la organización de misiones. También creó a los Zambu, la fuerza élite de Konoha, una fuerza que se encargaría de todo el trabajo sucio. Su objetivo era convertir el ideal de su hermano en algo funcional, algo que pudiera sostenerse incluso después de su muerte. Cuando Hashirama repartió las bestias con cola entre otras aldeas para mantener la paz, Tobirama se opuso, lo consideró un error estratégico. Sabía que ningún poder equilibrado por simple buena voluntad duraría. El tiempo demostró que tenía razón. Esas bestias se convirtieron en armas de guerra y su liberación desencadenó conflictos que Konoha no pudo evitar. Tras la muerte de Hashirama, Tobirama asumió el cargo del segundo Hokage. No buscó el título, lo aceptó porque entendía que alguien debía continuar la obra. Gobernó con firmeza y método, estableció las bases políticas, diplomáticas y militares de la aldea. Fue él quien creó la policía militar de Konoha, entregando ese cargo al clan Uchiha. Lo hizo con un intento de integrarlos al sistema, pero también para mantenerlos bajo control. No era odio, era prevención. Sabía que su naturaleza emocional podía volverlos peligrosos, especialmente si perdían el control de sus propios sentimientos. A pesar de esa desconfianza, Tobirama no despreciaba al clan. Reconocía a los Uchiha que demostraban lealtad y dominio sobre sus emociones. Admiró a ninjas como Kagami Uchiha, un shinobi ejemplar que encarnaba la voluntad de fuego. Cuando escuchó la historia de Itachi, también lo admiró y reconoció que él tenía la voluntad de fuego, pero nunca bajó la guardia. Su visión era clara. La paz no se mantenía con esperanza, se mantenía con equilibrio, vigilancia y mano dura. En combate, Tobirama fue un genio. Desarrolló técnicas que redefinieron el mundo ninja, los clones de sombra y el dios del trueno volador. Jutsus que en manos equivocadas podrían destruir naciones, pero que en su tiempo fueron herramientas para proteger la aldea. Su talento era incomparable, rápido, preciso, letal y siempre un paso delante de sus enemigos. Durante la primera gran guerra ninja, Tobirama lideró personalmente a su escuadrón en una misión. Fueron emboscados por el escuadrón Kinkaku, un grupo de élite de la aldea de las nubes. Rápidamente comprendió que no había salida sin sacrificios. Ordenó a su equipo retirarse mientras él se quedaba para mantener al enemigo. Antes de partir, nombró a Hiruzen Sarutobi como el tercer Hokage, confiándole el futuro de la aldea. Tobirama murió combatiendo, asegurando que su gente sobreviviera. Su muerte fue muy coherente con su vida, rápida, calculada, sin dramatismo. Murió cumpliendo su deber, protegiendo la estructura que él mismo había creado. Aunque su nombre no siempre fue recordado con cariño, su legado se convirtió en la base de todo lo que el mundo ninja sería después, porque la estructura que él estableció en Konoha también fue copiada por las otras grandes aldeas que se crearon después que Konoha fue creada. La vida de Tobirama fue una muestra de que no todos los héroes nacen para ser admirados. Algunos existen para hacer lo necesario, no lo correcto. Su historia no es la del salvador idealista, sino la de un hombre que comprendió el costo real de la paz. Mientras su hermano soñaba con un mundo sin guerras, él se preguntaba qué tan frágil sería una paz sostenida por la esperanza y no por el control. Tobirama no fue cruel, fue lógico. Entendió antes que nadie que la naturaleza humana tiende al conflicto y que la emoción sin límites lo conduce a la destrucción. Su vida fue un intento constante de establecer orden en medio del caos. Si Hashirama representaba la fe en el cambio, Tobirama representaba la desconfianza en la permanencia de ese cambio. Sabía que las palabras no bastaban para mantener la estabilidad, que el poder debía tener estructura, vigilancia y consecuencias. Por eso fue clave al crear los cimientos del sistema ninja moderno, no por ambición, sino por necesidad. Como la academia, los exámenes o la policía militar no nacieron como símbolos de autoridad, sino como mecanismo de control y prevención. Tobirama buscaba evitar que el poder se concentrara sin supervisión y que los clanes, cegados por su orgullo, repitieran los errores del pasado. Era un hombre que prefería ser criticado en vida a ver su aldea caer después de su muerte. Su visión fue fría pero efectiva. Entendió que no se podía confiar ciegamente en la bondad de las personas, porque incluso el ideal más noble puede corromperse, y aunque muchos lo tildaron de severo o desconfiado, su legado probó que la paz sin estructura es una ilusión. Konoha sobrevivió porque alguien se atrevió a pensar sin emoción. Tobirama fue un hombre que cargó con el peso de las decisiones que otros no podían tomar. Mientras su hermano Hashirama soñaba con un mañana mejor, Tobirama se encargaba de que ese mañana tuviera las bases para sostenerse. Su frialdad no era deshumanizada, era disciplina. Su desconfianza no era odio, era memoria. Había visto demasiada muerte como para creer en promesas vacías, y aunque nunca fue amado o reconocido como su hermano, ni recordado con la misma devoción, su legado perduró porque fue funcional. El sistema que creó mantuvo el equilibrio por décadas. Aún con todos sus errores, Tobirama entendió algo que muy pocos lograron aceptar: la paz no se mantiene con ideales, sino con límites.